Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso este canto de nuestro hermano Luis Fernando de León, de allá de Guatemala, que tanto disfrutamos siempre oírlo. Pues que Dios bendiga a todos mis hermanos en Estados Unidos, en Centroamérica, en América del Sur, donde nos estén escuchando. Y estoy alegre, soy el pastor Natividad Ramos Ramos, y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad, que es muy generosa, de permitirme participar
haciendo estas reflexiones sobre la palabra, que sin duda espero, porque así es como sucede, que somos edificados con la enseñanza. Así que gracias a todos nuestros hermanos que participan, haciendo posible que este programa llegue a muchas partes. De veras, les agradezco con todo mi corazón esta bendición, porque disfruto esta bendición. Muy bien, mis hermanos, pues entonces continuamos esta mañana con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y estamos tratando el asunto de los dones y las manifestaciones, que desde el principio hice una aclaración, son dos cosas distintas. Vamos a decir, hay las manifestaciones, son en realidad manifestaciones de lo mismo que sería un don, con la diferencia que el don es permanente en la persona, mientras que la manifestación es una operación espontánea que el Espíritu Santo hace a través de un creyente, de ese cada cual que dijo el apóstol Pablo. Y el día de hoy, bueno, avanzamos y entramos, ahora sí que entramos necesariamente a la palabra de sabiduría. Y voy a leer el mismo pasaje que hemos estado utilizando como apoyo, del versículo 7 al 8, donde dice el apóstol Pablo: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, no don de sabiduría, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según lo hace pues el mismo Espíritu. Porque no olvidemos que los dones son repartidos y operados por el Espíritu Santo. Los ministerios son llamamientos que le corresponden exclusivamente al Señor Jesús. Nadie puede usurpar ese papel exclusivo que le corresponde a nuestro Salvador. Muy bien, pues entonces usted recuerda que en el último mensaje que prediqué sobre los dones y las manifestaciones espirituales, que por cierto fue pues el miércoles pasado, debió haber sido la enseñanza sobre la palabra de sabiduría. Sin embargo, la verdad fue que me emocioné tanto y me envolví en tantas aclaraciones, aclaraciones que aunque no fueran del todo necesarias, porque no estaba hablando sobre lo que es Dios, sino lo que son los dones y las manifestaciones, pero quise remitirme a ese ser divino, inteligente, para hablar de la sabiduría de Dios, que es el todo sabio. Porque de allí, de esa fuente inagotable, infinita de la sabiduría de Dios, de esa esencia, se alimenta el don y la manifestación. De tal manera entonces que aunque tengan diferencia de grados, tanto el don como la manifestación, no dejan de ser esencialmente la sabiduría divina. De tal manera que no podemos decir que una cosa es superior a la otra. Muy bien, pues entonces, en vista de que me envolví, dije, en muchas explicaciones, cierto, si no eran necesarias, sí eran muy útiles. Por eso dije que, o mejor dicho, le dije a la palabra de sabiduría que la dejaba en lista de espera. Y al hacerlo así, parecía que su servidor quería entrar a ese tema de la palabra de sabiduría. Aunque tuve cuidado de decirles que lo que pasaba es que aún no estaba hablando de la palabra de sabiduría. En cambio, puse toda mi atención en la sabiduría, pero la sabiduría como atributo de Dios, el ser inteligente de Dios, lo que Dios es en esencia, en su naturaleza intrínseca. Porque cuando se habla de la sabiduría de Dios,
se habla en términos de sabiduría infinita, inagotable, insondable, y desde luego infinitud que le corresponde solo a Dios, y solo le corresponderá siempre a Dios. Por eso he dicho yo que aunque estemos con Cristo, conoceremos sí, plenamente sí, las cosas que hay que conocer en esa dimensión, pero no implica que habremos de conocer en la misma manera en que Dios conoce las cosas de manera infinita, porque nunca llegaremos a ser Dios. Tenga eso presente y guárdelo en su corazón, porque voy a hacer una precisión, que tanto el don de sabiduría, como sería el caso de Salomón, porque a ese sí le dieron el don de sabiduría, se quedó con él, fue permanente. O fuera esta otra la palabra de sabiduría en términos de una manifestación. A ver, déjeme ver si lo puedo explicar mejor. Es decir, yo tengo aquí un don, como el caso de Salomón. El don ahí está. Sin embargo, ese don también puede expresarse como una manifestación. Es decir, no necesariamente Esteban, cuando dio el discurso, cuando hablaba, cuando debatía con los especialistas de la ley y los venció en donde ellos eran expertos. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 6 que no podían resistir la palabra de sabiduría con la que hablaba. Es decir, yo no estoy pensando que la referencia es que Esteban tenía el don de sabiduría, pero le dieron una palabra de sabiduría que involucró todo un discurso, un conjunto de ideas. Era una manifestación de lo que sería el don de la sabiduría. De tal manera que la sabiduría en términos de una manifestación, que no solo un saber, tanto el don como la manifestación, que tenga carácter de saber absoluto y infinito. Porque el don o la manifestación de la palabra de sabiduría cubren cosas que pertenecen a nuestro espacio temporal. Mientras que cuando hablamos del todo saber de Dios, es un saber sin límite. Pero de ese saber infinito, y era lo que a mí me interesaba que usted viera. Mire los recursos, el capital con que Dios ha dado a la iglesia. Conviene que usemos los dones, las manifestaciones con entendimiento para sacar provecho. De tal manera, manifestación de esa sabiduría siempre será una revelación de un saber limitado. Aunque debo decir también que al hablar de la sabiduría infinita de Dios, pues no dejo de estar hablando de la palabra de sabiduría, porque la palabra de sabiduría se nutre, se alimenta de esa fuente infinita de Dios, porque la sabiduría de Dios es el origen de esos dones y de esas manifestaciones. Así que puedo decir que empecé a explicar lo que es menos, hablando de lo que es más, de lo que es infinitamente mayor. Yo espero que usted vaya conmigo, pero volviendo a la sabiduría de Dios como atributo, empecé hablando del mismo ser de Dios, o de lo que Dios es en sí mismo. Y dijimos que Dios es un ser inteligente, sensible y volitivo, que tiene voluntad. Y eso desde luego sin pretender que he definido lo que es Dios, sería una pretensión vana la mía. Sin embargo, bueno, es la mejor definición que los hombres tenemos de lo que es Dios. ¿Ve cuánta es nuestra limitación? Definitivamente. Porque dijimos, es un ser inteligente, es sensible, porque tiene emociones,
y tiene voluntad. Insisto, sería vano pensar que seres limitados como nosotros podamos definir a quien es infinito. Así que, poniendo los pies en la tierra, con esas aclaraciones, vamos a lo que sabemos de él. Dios es un ser moral, dije, inteligente, que ejerce su voluntad, que es sensible. Y en cuanto a eso, de ese ser infinitamente inteligente, y aprovecho esto para hacer una precisión, que en Dios ese saber pleno establece por sí mismo que en Dios nada es relativo, sino todo es un absoluto. Por lo tanto, pues no podemos interpretar la Escritura como cuestiones relativas, sino que son absolutos los que encontramos en la Biblia. Los principios son absolutos. ¿Ve usted la relación que hay entre todas estas cosas? Y como nada es limitado, sino que su saber es un saberlo todo. Y de allí sacamos esta enseñanza, que Él lo sabe. Y como Él lo sabe, entonces yo digo que esto debemos convertirle en una confianza de pedirle en nuestras necesidades y angustias, que en fin que Él lo sabe. ¿No es maravilloso saber que Dios lo sabe? Así que si usted le pide, tampoco le quiera ocultar ninguna cosa, porque para Él no hay nada. En fin que... Así que dijimos que esto era Dios en su propio ser, en su propia naturaleza. Va conmigo. Pero luego de andar ahí en esas alturas, viendo la inmensidad de Dios, y eso de viéndola, pues es un lenguaje convencional, es un decir. Pero luego descendimos de esas alturas a las que hemos ido, e hice énfasis en que los atributos de Dios son en realidad también manifestaciones de los que son Dios, de lo que es Dios. Ahora, hago la aclaración. Los atributos no son Dios, porque un Dios no se forma con la suma de atributos. No. Pero sí puedo decir que Dios, como es inteligente, sensible y tiene expresa voluntad, entonces los atributos de Dios son manifestaciones de lo que Dios es internamente. Qué hermosas ideas. De tal manera que eso fue el don que recibió Salomón, el don de sabiduría. A grado que llegó a ser conocido como un sabio, aunque luego se llegó a decir que era el sabio que sabía más de lo que practicaba. Interesante detalle, como saberlo todo o saber mucho no implica ni es garantía de buena conducta. Sin embargo, aunque Dios le dio a Salomón un don, el don de sabiduría, de ninguna manera fue sabiduría infinita, porque esa se reserva solo para Dios. Y otra vez, en escala descendente, dejamos el don, bajamos del don, ¿sí? O mejor, llegamos a la palabra de sabiduría, donde el don de sabiduría, pues esa sabiduría es en grado menor a lo que es el don. Es decir, descendimos a la manifestación de un don que es en grado menor a lo que es un. Porque, por ejemplo, tenemos, decía yo, el don de sanidad. Puede ser que alguien no lo tenga, pero el Espíritu incita al creyente a que ore por alguien y sana. No quiere decir que tenga el don, pero sí hubo en él una manifestación de lo que es el don de sanidad. Entonces, hemos hablado de estos dones conocidos como dones de revelación. ¿Por qué dones de revelación? La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría.
Bueno, porque el Espíritu Santo lo pone en nuestra mente, en la mente del creyente, al entendimiento del creyente, para que de allí lo suba a la expresión. Y el creyente tiene que haber estado ejercitado en entender las ideas de Dios en esos términos, para dar solución a una cuestión específica. Aunque en sentido estricto, hermanos, esa palabra de sabiduría no deja de ser un don, pues es algo dado por el Espíritu Santo. Es decir, las manifestaciones serían una especie, seríamos propio llamarla don. ¿Por qué razón? Pues porque lo da el Espíritu, nada más por eso, aunque sea de carácter distinto a lo que es el don, porque la manifestación es un acto espontáneo y temporal, pero no deja de ser palabra de sabiduría. Es cierto, espontánea, nada más eso, palabra espontánea. Pero debo también hacer la aclaración que en lo personal me pareció por demás necesario escalar las cosas de esa manera. Y lo hice por una razón muy sencilla, porque anhelo mi participación no se convierte en un montón de palabras. Me daría mucha tristeza. No, anhelo que las cosas que planteemos sean tesoros, que se asimilen en el alma, en el entendimiento. Anhelo que las manifestaciones espirituales con que Dios nos favorece, que se bien, lleguen a ser cosas que se conviertan en cosas de gran utilidad. Definitivamente, como dijo el apóstol Pablo, y fue muy claro, para provecho son las manifestaciones. No son para halagar a un creyente y ponerlo ante los demás creyentes como un creyente único. No. Alguien decía, no se cuelgue las medallas del general ningún creyente, porque estos son actos soberanos de Dios y no por méritos. Y dijo Pablo que esto que sucede con ustedes sea para provecho, que, como diría el griego, para que la iglesia saque ventaja. Y si habláramos coloquialmente sería para que la iglesia saque un pie adelante. Y que ninguna manifestación, que por cierto son cosas gloriosas y muy deseables. Yo lo confieso, yo soy creyente y yo creo precisamente en esa operación espiritual en la vida de la iglesia, en ese cada creyente. Por eso cada creyente debe estar enseñado profundamente, fuertemente en la doctrina, para que esos recursos sepa usarlos y se conviertan en un recurso provechoso para la construcción de la iglesia de Jesucristo. Y que ninguna manifestación, dije, que es cosa gloriosa y muy deseable, lleve al creyente a cometer error de hacer de él mismo una apreciación más allá de donde se pierda la cordura. Puede ser una manifestación, puede ser un don, como también lo sería un ministerio, ¿sí? Que sería una locura, dijo Pablo, no piense nadie más de sí mismo de lo que es. Nadie se siente el nene consentido de Dios. Dios nos entregó un trabajo, un ministerio, o nos entrega dones o manifestaciones para ejecutar su obra en exclusiva, para sacar provecho a la iglesia, no para lucimiento de nadie. De tal manera que no debemos
aceptar un caudillaje de tal manera que lleve al creyente a cometer el error, porque luego se alaba tanto a un creyente que tiene algún don que él llega a perder pisada y pierde la cordura. Entonces, con estas aclaraciones, creo que tenemos las condiciones necesarias para entender adecuadamente esto de la palabra de sabiduría, de la que ya tenemos muy claro muchas cuestiones que están relacionadas. Por eso yo he estado hablando de muchas cosas, porque como enseñador de la palabra me interesa no solamente que pasemos por encima de una verdad, de un principio, sino que podamos verlo a la luz de la Escritura en muchos casos, porque eso es lo que edifica, lo que construye nuestro entendimiento, nuestro acervo en Cristo. Por lo tanto, creo conveniente ver ya esa palabra de sabiduría. Y la vamos a ver en ejemplos que narra la Escritura. Aunque como siempre, mis hermanos, no me puedo sustraer a la costumbre de hacer precisiones, aclaraciones, más aclaraciones. Y me animo a traer ante nosotros y ante ustedes esta mañana las palabras del apóstol Pablo que escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 17. ¿Por qué? Vea lo que dice, que ora por ellos para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y yo quiero hacer aquí también una aclaración. Pablo está pidiendo como un recurso congregacional que esa iglesia sea una iglesia sabia. No está hablando de meros particulares, de uno u otro. Pablo les dice, yo estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría. Va conmigo este detalle, porque una iglesia que no tiene esa sabiduría colectiva por parte del Espíritu de Dios, porque no la ha asimilado, es una iglesia muy problemática. Pero ¿qué cosa es eso de espíritu de sabiduría? Bueno, el griego dirá que está pidiendo que el Espíritu de Dios, y a la manera de un soplar del viento, sople sobre la mente de toda la iglesia y les dé lo que voy a llamar sabiduría colectiva, que normalmente pues no tocamos esas cosas. Pero Pablo está pidiendo esa sabiduría colectiva, que no es precisamente ese cada uno, sin que eso implique que ese cada uno no reciba palabra de sabiduría. No. Está diciendo por ese todos, para que esa iglesia, en este caso la de Éfeso, usted y yo, lo que pertenecemos a un grupo, escuche, para que esa iglesia sea una iglesia sabia para vivir como iglesia. ¿Qué le parece? Y digo, qué interesante. O sea, pedir para que esa iglesia viviera su vida congregacional muy sabiamente. Oye, qué gran cosa tenemos aquí por parte del apóstol para nosotros como iglesia. No es la falta de sabiduría como iglesia la que arruina la vida de las congregaciones. Yo sé que usted va a tener que aceptar que así es. Otra vez digo, qué interesante cuestión, mis hermanos. Pedir que el Espíritu de Dios dé a la iglesia esa sabiduría colectiva para vivir gratamente como iglesia, como pueblo. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, es como el buen óleo. Y que en otra acepción del griego significa juntar mentalmente. Qué buena idea.
lo que sería igual a decir que ese consejo del Espíritu esté con todos los creyentes y estén juntos mentalmente para que tengan sabiduría común para vivir la vida cristiana, la vida de la congregación, para resolver saludablemente las cosas que trascienden a la vida, a una vida saludable de la iglesia. ¿Le parece justo esta petición del apóstol? A mí me parece que sería una petición en nuestros labios como pastores. Señor, da a la iglesia entera sabiduría congregacional. Lo que el apóstol Pablo llamó inteligencia en Cristo. Para la iglesia de Colosas, también Dios, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Dice bien, y ponga cuidado a esto, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Iglesia sabia y muy entendida en cuestiones espirituales. Que no llegaba un demonio disfrazado y los engañaba. Y aquí ya estaríamos hablando de precisamente el discernimiento de espíritus. Y de nuevo pregunto, ¿y qué es eso de inteligencia? Es pedir a Dios la sabiduría que se requiere para que la iglesia sea una iglesia sabia. Una iglesia sabia para vivir su vida congregacional de manera muy saludable y no de manera muy peleable. Eso digo, qué gran idea nos ha dado esta mañana el apóstol Pablo. Mis hermanos pastores, si me están escuchando, ¿me parece que es una buena petición en nuestros labios? Pedir para que la iglesia viva de manera sabia. Y yo pondría, digo, porque la vida congregacional implica la vida familiar, implica la vida de los asuntos de la obra y tantas cosas que se convierten en foco de conflicto. Pero si hay sabiduría, se resuelven las cosas de la manera más saludable. Y yo pondría, es una petición, no sé, usted la pondría en el lugar más alto, porque una iglesia que es sabia para vivir su vida congregacional, escúcheme bien, mi hermano, es una iglesia que vive en paz. Y como dijera Pedro, una paz multiplicada. Pero de nuevo debo decir que con esto aún no estoy hablando de la palabra de sabiduría, porque ahora estoy hablando de esa sabiduría colectiva que pocas veces la enfocamos o la vemos, pero que causa el placer de estar en ese lugar con todos los demás creyentes, conduciéndonos con inteligencia en Cristo. No se una iglesia. Puede ser ese estar delicioso, igualmente en uno que dijo el Salmo. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Sí, debe ser una delicia, una iglesia sabia para vivir. Porque muchos creyentes son apagafuegos. Y qué bendición es esa gente. Pues entonces que Dios nos conceda, mis hermanos, esa gracia para que la iglesia viva y la iglesia espere a Cristo en paz. La paz de vivir sabio según el Espíritu de Dios, que es el que se encarga de cuidar la iglesia. Pero aquí quiero que seamos llevados a ver algo más de esto, que tiene que ver con la sabiduría que da el Espíritu Santo, ya sea de manera colectiva o de esa que da el Espíritu a cada uno. Aquí ya particulariza el apóstol Pablo a ese cada uno. Así que para eso veamos las mismas cosas
solo que desde otro ángulo visual, desde otra manera de verla, y que nos dé más luz sobre esta tan anhelada operación del Espíritu Santo, la cual, sí, hay en las cartas apostólicas suficiente información, y en esta cuestión que Cristo ha sido llamado sabiduría de Dios, Cristo, la palabra sabia de Dios, qué analogía tan preciosa con eso de la palabra de sabiduría. Cristo, palabra de sabiduría, que es la expresión de la sabiduría infinita de Dios. Cristo es la expresión de la sabiduría infinita de Dios. Por lo cual, en Colosenses 2:3, el apóstol, hablando de Cristo, hizo una afirmación ineludible, gloriosa, diciendo de Cristo, en el cual están escondidos. Y interrumpo y le digo, está escondido en él, Pablo. Y él dice, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y cuestiono, escondidos en Cristo, todos los tesoros de sabiduría. ¿Y qué es eso de escondidos? Todos los tesoros de sabiduría. Y el griego diría, bueno, significa que él tiene el depósito, que solo él y nadie más que él tiene todos los tesoros de la sabiduría, los que se han de dar a la iglesia, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los va a hacer saber. El Espíritu Santo toma de Cristo. Qué precioso detalle. Los que se han de dar a la iglesia, y pienso, en Cristo y solo en Él está toda la sabiduría. Luego no hay otra fuente de sabiduría. Sí, sí lo hay. Sí. Pero para lo que necesita la iglesia, solo Cristo tiene lo que ella necesita. Oye, ¿cuál es la otra fuente? En realidad, toda sabiduría tiene una sola fuente, que es Dios mismo. La esencia de Dios es la fuente absoluta de todo. Toda sabiduría viene solo de ahí. En la manera en que llegue, es solamente de ahí. Porque nadie más que Dios es sabio. El solo sabio, dice la Escritura. Y eso me lleva aún a pensar, ¿acaso las otras dos personas de la Trinidad, como el Espíritu Santo y el Padre, no son ellos en sí mismos todos sabios? Eso es muy cierto. No puede haber diferencia, porque entonces en Dios no hay variación. Y si alguno fuera más que el otro, uno de ellos sería Dios. Y hay que tenerlo muy claro. Pero también este otro hay que tenerlo muy claro, que todo lo que tiene que ver con los intereses de Cristo, como lo es la iglesia, el mundo este en que vivimos, el Espíritu Santo toma de Jesús, porque estas son cosas del Señor Jesús. De Él se nutre, de esos tesoros de sabiduría que son suyos. Y aún más, debo decir, porque Cristo, cuando Él empezó su vida terrenal, dice que iba creciendo en sabiduría. ¿Y esa sabiduría dónde era? De la única fuente, hermanos, de la esencia divina, de allá de arriba. Si no hay otra fuente, para que no nos vayamos a... Y aún más, debo decir que como Él tiene todos los tesoros, solo de Él puede venir esa sabiduría que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pues el Espíritu Santo, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, puedo inclusive atreverme a decir, y creo que es propio, que todo lo que el Espíritu Santo le da a la iglesia y hace en la iglesia no es más que tomar de lo que es de Cristo. Poder de lo alto. Y no solo los hermanos en Jerusalén. Ese poder, el poder con que Cristo Jesús había sido investido. Y ahora el Espíritu Santo toma de lo suyo, de su poder, y derrama poder sobre los creyentes.
Si no hay más que esa fuente, para que nuestros corazones no divaguen. Todos entrémonos en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tomará de él? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu es todo sabiduría. El Espíritu Santo. Como lo es el Padre, como lo es el Verbo, en términos de deidad, ¿eh? Pero todo lo que tenga que ver en este caso con la iglesia, todo lo que de ella se tenga que saber está en Cristo. Solo que el Espíritu Santo administra los intereses de Cristo. Así que con todo este universo de cosas de tan eminente grandeza, es que nos vamos a la cuestión de la palabra de sabiduría. Pues ya lo hemos desglosado y ya estamos terminando de predicar, que según Pablo no es cosa de carácter, sino que es para provecho. Cuando yo dije no es cosa particular, no significa que Dios no le dé a cada uno, sino que no se lo da para él, sino se lo da para provecho. Y por supuesto, ¿para provecho de quién? De la iglesia. Y como dijo el griego, que era para que la iglesia tomara ventaja, o para que la iglesia se supere, hermanos. Los dones y las manifestaciones, póngalo frente a sus ojos, son dadas por el Espíritu Santo para que nuestras iglesias, para que nosotros nos superemos en la vida cristiana, en esta vida de fe. Porque esa palabra de sabiduría es un servicio que en representación de Cristo, el Espíritu Santo otorga a la iglesia. Como fue el caso de Hechos 15, donde a causa de los problemas creados por los de la circuncisión, allá en Antioquía, que es donde empieza el problema de los judaizantes. Acuérdese de eso. Yo le he dado origen del problema judaizante. Pablo y Bernabé vienen de su primer viaje misionero, informan a la iglesia, llenos de gozo. El mundo gentil se está viniendo a la fe de Cristo y están haciendo iglesias por todas partes. Y ahí había gente de allá de Jerusalén que pertenecía al grupo de los fariseos judaizantes. Y estos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo? El mundo gentil se está viniendo encima y convirtiéndose, y no están guardando la ley. Santo Dios, no pueden ser salvos. ¿Se acuerda de eso? Y a partir de ahí se arranca el conflicto con los judaizantes, con los que yo no he bajado bandera nunca, que fueron a la iglesia de Antioquía y levantaron un gran conflicto diciendo que si no se circuncidaban los gentiles y guardaban la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y esto sí que era un conflicto que necesitaba orientación de la sabiduría de Dios. Y sucedió un gran cisma contra Bernabé y Pablo, que atentaba contra la doctrina de la salvación por gracia y pretendía hacer del cristianismo un apéndice del judaísmo. Y Pablo dejó muy claro: no, señores, el cristianismo no depende del judaísmo, no es su apéndice. Y que yo digo, figuradamente llevaba unas tijeras suficientes y cortó el cordón umbilical. Dijo: no, señores. Y eso hizo que el caso fuera de Jerusalén. Y eso no por ser la capital del mundo judío. No, porque luego se dice es que allá estaba la iglesia madre. Yo no digo que no estaba, pero no fue por eso, sino porque de allá eran los que habían inquietado a la iglesia, que estaba compuesta por judíos y gentiles. Oiga, y vaya, manejar una iglesia así, sí que se necesita sabiduría. Allí se hace. Y allí hay esa palabra de sabiduría. ¿Y sabe qué? Me incomoda mucho cuando alguien me dice:
cuidado con esta iglesia, muévase con pincitas porque aquí son muy reticentes, muy quisquillosos a esto. Santo Dios, la iglesia debe ser un lugar precioso, muy agradable. No un montón de clientes en sospecha ni alarmados, sino en paz. Entonces, de allí esa palabra de sabiduría que puso orden en las cosas. ¿O acaso no dijo la palabra que ella ponía en orden? ¿No estaba yo desde el principio ordenándolo todo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Así que aquí está de nuevo esa sabiduría en Jerusalén, un conflicto de la iglesia, ordenando las cosas, poniéndolas en su lugar. Y por las palabras de Santiago, dijo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa el Espíritu Santo? Evidentemente con palabras. El Espíritu Santo había soplado en el entendimiento de todos los que tenían toma de decisiones, juntó sus mentes para saber todos qué hacer con ese conflicto. Y además hubo palabra del Espíritu Santo en esa reunión para ratificar que así se debían de hacer las cosas, que de los gentiles que se convirtieran no debían ser molestados con eso de la circuncisión, con eso de las ceremonias rituales del judaísmo. Y alguna vez yo dije, y si esa vez, en esa palabra de sabiduría, al Espíritu Santo le pareció bien no molestar a los gentiles, ¿habrá cambiado el Espíritu Santo de opinión hoy 10.016 para que sigan molestando? ¿No tendrá la misma opinión en ese tiempo? ¿Acaso Dios es cambiante? Y si le pareció bien entonces, le sigue pareciendo bien ahora. Y si dijo que no los molestaran, está diciendo que el de ahora no los molesten. Esa palabra de sabiduría, Jesús prometió que cuando fueran cuestionados incluso por las autoridades a causa de su fe, dijo, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir. Es decir, cuando eso sucedía, el Espíritu Santo tomaba a aquel creyente y entonces le daba palabra que no podían resistir. El caso de boca sabía que no hizo la precisión, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que sea necesario decir. Dice nomás, en el momento necesario, en el momento oportuno, ustedes van a hablar, pero solamente las cosas necesarias al buen decir para hacer una defensa excelente de la fe. Qué tan útil, qué tan necesaria es la palabra de sabiduría para guiar las cuestiones de la iglesia de Cristo. A mí me parece fundamental, me parece sumamente necesaria. Por lo tanto, esta mañana, mis hermanos, yo espero que esto que he comentado, estas reflexiones, bendigan el corazón de la iglesia. Y sobre todo este detalle, mis hermanos pastores, es extraordinario, pedir para que Dios dé sabiduría colectiva a la iglesia, para que sea una iglesia que viva saludablemente. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana, y el Señor les guarde. Amén. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706.
Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Prepara bien tus armas, que las mías son cristianas y no las podrás vencer. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Trabajo es detenerme y el mío mantenerme, es lo dicho por mi fe. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tienes poder, mas quiero que sepas también que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días, mundo. ¿Hasta cuándo seguirás? Tus delicias son anzuelos y son lazos a mi cuello para hacerme regresar. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tienes poder, mas quiero que sepas también que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días, mundo. Aquí vamos